Revolución cubana 1959. Situación de Cuba antes de la revolución. En 1952, Fulgencio Batista, un ex sargento que ya había gobernado la isla antes, asumió el poder a través de un golpe de Estado. ¿Cómo era su régimen? Impuso un régimen corrupto, violento, con una economía basada en el capitalismo, con gran influencia de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos apoyaba siempre a los líderes cubanos capitalistas, porque le convenía. Cuba se destacaba por sus grandes industrias de azúcar, que estaban dominadas por grandes empresarios norteamericanos. La mayoría de las mejores tierras de producción cultivada estaban en manos de extranjeros estadounidenses. El 85% de los pequeños agricultores cubanos pagaban renta y vivían bajo la amenaza de ser desalojados de sus parcelas. Como se puede ver, la vida de estos hombres de campo era caracterizada por la miseria, la pobreza y la desigualdad social, donde los pobres eran cada vez más pobres y los ricos más ricos. Además, vale aclarar que la Primera Guerra Mundial trajo consigo altos niveles de inflación y que la crisis del 29 manifestó la gran dependencia de Cuba hacia Estados Unidos y la fragilidad del país, ya que el 70% de su economía era controlada por el capital americano. Así, en este contexto, podemos explicar la Revolución cubana. Había mucho descontento en las clases más pobres de la sociedad, que desgraciadamente era la mayoría. Es por eso que un grupo de guerrilleros se unieron con un mismo objetivo: tomar el poder y mejorar la situación de Cuba, convertirla en un país donde pudiesen vivir bien, sin humillaciones ni explotación. Suena bien, ¿no? Ocurrieron varias huelgas y revueltas, siempre partiendo del proletariado que se unía en protesta y del movimiento estudiantil que iba adquiriendo más fuerza. Los primeros intentos de acción fueron cuando trataron tomar el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953. Otros ataques aislados y de acción conjunta fallaron, lo que llevó a la muerte o detención de muchos combatientes. Entre los detenidos se encontraba Fidel Castro, recién graduado abogado por la Universidad de La Habana. Fue liberado 2 años más tarde y se exilió en México. Allí, organizó un grupo de guerrilleros con el apoyo revolucionario Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl, junto con muchos otros voluntarios, que iban por principio a sus planes de tomar el gobierno de Cuba. Desarrollo de la revolución. En 1956, Fidel Castro y un grupo de unos 80 combatientes se instalaron en los bosques de Sierra Maestra. Sierra Maestra era como su sede. Ernesto Che Guevara creó en el bosque un sistema rudimentario para la producción de pan y carne para alimentar a las tropas. Y creó hasta incluso una pequeña prensa que editaba desde manifiestos hasta un periódico del lugar. Los combates con las fuerzas del gobierno fueron violentos y varios guerrilleros murieron o fueron arrestados. De todos modos, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara no se rindieron e incluso con un grupo pequeño siguieron luchando. Querían divulgar las ideas revolucionarias para conseguir el apoyo de la población cubana. Por eso utilizaron transmisiones de radio. El Che era criticado por su dureza. Lo que realmente molesta al mundo capitalista fue que este era marxista y que se había convertido en un importante aliado junto a Fidel. Los anticomunistas temían que Fidel, un demócrata nacionalista, se adhiera a sus ideas, que es lo que terminó sucediendo. De hecho, tuvo que buscar refugio en la Unión Soviética y a su ideología al querer terminar su independencia económica en Estados Unidos. Con los mensajes revolucionarios, los guerrilleros lograron más apoyo popular frente al descontento que había, con los salarios bajos, desempleo, falta de tierras, analfabetismo, enfermedades. Es así como fueron conquistando victorias en varias ciudades. El ejército cubano estaba registrando muchas bajas y se daba cuenta que era muy difícil vencer la batalla. El gobierno de Batista notaba el fortalecimiento de la guerrilla y el debilitamiento de su régimen. En 1958, Estados Unidos percibió esto también, por lo que suspendió su apoyo militar al gobierno cubano. Además, hubo un importante contragolpe
que las fuerzas revolucionarias le hicieron a la dictadura de Fulgencio y que hizo evidente la victoria de la revolución. Este consistió en que cerca de la capital, los rebeldes interceptaron y tomaron un tren cargado de material bélico, que eran sus últimas fuerzas verdaderamente significativas, que nunca llegó a destino. El 1 de enero de 1959, luego de victorias militares y la ocupación de varias ciudades y pueblos, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos lograron entrar en La Habana. El entonces expresidente, Fulgencio Batista, no pudo hacer otra cosa que huir de la isla. Se fue en avión a la República Dominicana junto con sus integrantes del gobierno. Fidel llega a la capital el 8 de enero, siendo bien recibido por el pueblo. A continuación, Fidel Castro fue primer ministro y de a poco fue concentrando el poder en sí mismo. Algunas de las medidas iniciales del nuevo gobierno fueron la reforma agraria, acabando con los grandes latifundios, y la nacionalización de empresas extranjeras, afectando directamente los intereses de Estados Unidos. Influencia de la Revolución Cubana en Latinoamérica. La Revolución Cubana tuvo una gran repercusión en América Latina. Muchos de sectores populares y de clase media, obreros y campesinos, decidieron seguir a Cuba para solucionar sus problemas. Esto se vio en el surgimiento de varios movimientos guerrilleros, como por ejemplo los Montoneros en Argentina, el ELN y el EPL en Colombia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y los Tupamaros en este mismo último país. ¿Fue el régimen de Fidel Castro populista? Se puede considerar que lo fue, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: caudillismo, centralización de poderes, clientelismo y estatismo. Caudillismo. Aprecio por un líder casi sagrado. Fidel Castro logró hacer todo lo que quería sin consultarle a nadie. Por ejemplo, cuando cambió el sistema económico del país, dando lugar al comunismo. Llevó a los cubanos a pelear en guerras africanas sin su consentimiento. Fidel y luego Raúl no solo han sido los caudillos, han sido los amos de una plantación de verdaderos esclavos. Muchos cubanos habían renunciado a su juicio crítico y dejaban todo en la figura del líder. Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Centralización de poderes. Todo el poder lo concentró esta figura, como lo hace Raúl hoy en día. No hay separación de poderes. El Parlamento de la Nación es convocado 2 veces al año solo. No existe independencia del Poder Judicial. Está controlado por el líder para que actúe en su defensa. Así se puede ver cómo el líder maneja el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Clientelismo. Fidel Castro optó por darle privilegios a la sociedad para ganar apoyo popular, aunque en el largo plazo lleva a la ruina de la sociedad. Trató a ella como un cliente. Congeló y redujo el costo de los alquileres y de los teléfonos y electricidad en un 50%. Decretó una reforma agraria que transfería a los campesinos una parte sustancial de las tierras sin ser los dueños. Estatismo. Llevó a cabo estatizaciones casi 60.000 empresas, que eran todas las que habían, pasaron a estar en manos del Estado. Se puede relacionar la razón de Estado de Maquiavelo con Cuba, ya que sus líderes comunistas justifican todo, cualquier crimen, con tal de proteger a la revolución. Crisis de los misiles, 1962. Estados Unidos era dueño de la mayoría de las empresas de la isla y tenía una importante base naval allí. Además, proveía al general Batista de ayuda económica y militar. Batista era un dictador. Tuvo un gobierno corrupto e impopular. Pero igualmente los estadounidenses lo apoyaban, principalmente porque él, al igual que ellos, se oponía al comunismo. Cuando entra Fidel Castro en 1959, después de 3 años de campaña, logra sacar a Batista del poder. Él rápidamente mató, arrestó o exilió a todos sus oponentes políticos. Fidel era además un astuto propagandista. Era carismático y tenía una visión positiva sobre la prosperidad de Cuba, lo que hizo que se ganara a la mayoría del pueblo. Estados Unidos, frente al nuevo personaje en el poder, al principio fue tomado por sorpresa y decide reconocer a Castro como nuevo líder cubano. Sin embargo,
Luego de un cierto periodo de tiempo, las relaciones entre los dos países empeoraron. Habían dos importantes razones. Primero, muchos de los exiliados cubanos escaparon a Estados Unidos, donde formaron importantes grupos de presión demandando que se tomara acción frente al gobierno de Castro. Segundo, Castro toma algunas empresas estadounidenses importantes que se encontraban en Cuba, particularmente las relacionadas con la agricultura. Él tomó esta tierra y la distribuyó entre sus seguidores, las cuales pertenecían al sector campesino. En junio de 1960, el presidente estadounidense Eisenhower autorizó a la CIA a investigar maneras de sacar a Castro del poder. La CIA brindó apoyo y fondos para los exiliados cubanos. También investigó formas de arruinar la economía cubana, como por ejemplo, destruyendo los campos de azúcar. Compañías americanas asentadas en Cuba no quisieron cooperar con ninguna empresa cubana que necesitara aceite u otros materiales importados de la URSS. Los medios estadounidenses emitieron críticas contra Castro y su régimen. Fidel respondió a la hostilidad de Estados Unidos desde un enfoque mixto. Por un lado, se aseguró de que los americanos residiendo en Cuba estuvieran seguros, y permitió a Estados Unidos quedarse con la base naval. Él dijo que simplemente quería gobernar Cuba sin interferencias. Sin embargo, durante el verano de 1960 se alió con la Unión Soviética. Firmó un tratado comercial con el líder soviético Khrushchev, logrando para Cuba 100 millones en ayuda comercial. Castro también comenzó a recibir armas por parte de la URSS, y los espías estadounidenses lo sabían. También intentó ejecutar un proyecto de instalación de misiles de medio alcance en la isla. Esto fue recibido como una amenaza intolerable para Estados Unidos. En vez de una invasión directa, el presidente Kennedy les brindó armas y transportes a 1.400 exiliados que estaban en contra de Castro para que invadieran a Cuba y lo sacaran del poder. En abril de 1961, los exiliados fueron a la bahía Cochinos. Allí se encontraron con 20.000 tropas de Castro armadas con tanques y armas modernas. La invasión fracasó. Castro capturó y mató a todos los exiliados en tan solo días. La invasión a la bahía Cochinos les demostró a Cuba y a la Unión Soviética que, a pesar de la gran oposición al comunismo que había en esa isla, Estados Unidos no iba a involucrarse directamente con Cuba. Discute también sobre cómo este suceso afianzó la posición de Castro en el poder. El idioma. El lenguaje oficial es el español debido a la colonización española. De todos modos, hay otros factores que fueron modelando la lengua en Cuba. Durante la colonización, los españoles importaron un gran número de esclavos africanos. Esto afectó al español cubano y enriqueció la variedad de lenguas en Cuba. El español cubano difiere algo del español castellano, principalmente su articulación, sobre todo debido a la fuerte migración de las Islas Canarias, aunque también tienen fuertes influencias de África Occidental y Francia. La revolución, por supuesto, ha tenido un impacto en el vocabulario, por ejemplo, el uso de compañero o compañera en vez de señor-señora al hablar con extraños. La influencia de inglés en Cuba está aumentando gradualmente, sobre todo entre las nuevas generaciones con el inglés americano infiltrándose en el idioma local. Además, un número significativo de afrocubanos hablan criollo haitiano, que es, de hecho, la segunda lengua que más se habla en Cuba. La música cubana. La música es con casi toda seguridad la manifestación artística cubana más difundida en el mundo. Ya desde el principio del siglo XX, la música cubana se expandió fuera de los límites de la isla, y desde entonces han tenido similar éxito la mayoría de los ritmos que han surgido, estableciendo pautas incluso a nivel internacional. Desde los ritmos populares cubanos, los más difundidos son el danzón, el cha-cha-cha, el mambo, la actual salsa, que es una derivación del son. Además, haciendo gala de la universalidad de la cultura cubana, también existen un jazz cubano, así como hip hop y rap cubanos, con raíces en el jazz de Estados Unidos y el reggae de Jamaica, y con un altísimo nivel internacional.